noche una vez más, Rey. No nos cansaremos de darte gracias por ese privilegio que podemos tener, Rey, de poder glorificar a diario tu nombre. Gracias, Señor, porque es tu amor, tu misericordia, Rey, que día tras día se extiende, bendito Padre. Aquí estamos una vez más, delante de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú no nos echas fuera. Porque, Señor, hoy reconocemos, Señor, nuestra falla y nuestros errores, Señor. Gracias, Señor, porque todavía tenemos ese privilegio, Rey, de poder reconocer, Señor, todo lo que hacemos, Rey. Por eso aquí estamos, Rey, de noche buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor, entregándote cada uno de nosotros nuestras cargas, Rey, reprendiendo todo espíritu, Rey precioso, que se quiera poner en esta hora tu palabra, bendito Padre, todo dardo que venga del norte, del sur, del oriente, del occidente, hoy lo reprendemos, le quitamos gobernabilidad, le quitamos autoridad, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach, y te damos la bienvenida a ti, Yahweh eterno, a ti, Yeshua Hamashiach, y a ti, mi Ruach Kadosh, y mis santos y santas. Recibimos al Espíritu Santo como Él te lo merece, con el mejor aplauso de esta oración. Bienvenidos sean ustedes, podemos sentarnos. Bueno, hemos venido hablando de la serie de Satanás, ¿cierto? Para los que han estado constantes, cómo Satanás nos está ganando la ventaja, y nosotros debemos estar despiertos a todas las estrategias que Satanás pone en nuestras vidas. Entonces hoy el Señor nos quiere hablar cómo Satanás nos saca de la oración, cómo Satanás nos saca de la oración, y nosotros creemos que hicimos una oración elocuente, hicimos una oración eficiente. Hermano, hermana, cuando los cristianos poco oran diariamente, ahí está el enemigo sacando ventaja. Ese es un argumento que el enemigo toma para cada uno de nosotros los cristianos. Nosotros debemos estar en constante oración, pero hay cristianos que son muy tibios. Otra forma es cuando casi nunca oran, ¿sí? Podemos venir a una iglesia, claro, escuchamos la palabra, pero no oramos en la madrugada. Muchos hermanos se levantan muy de madrugada, pero hacer sus quehaceres diarios y después arreglarse o acicalarse para ir a sus trabajos, para ir a la universidad, pero no están orando. Y otra es en los tiempos de crisis, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos atormentados, cuando estamos pidiendo algo en medio de crisis, ahí sí nos acordamos de orar. Entonces yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿en cuál de esas tres áreas tú estás? ¿En los que nunca oran, o los que oran más o menos, o en los momentos de crisis? Porque el Señor quiere, y la palabra dice, oremos sin cesar. O sea que nos debemos todos los días estar orando a todo momento, intercediendo, guerreando, echando fuera demonios, hermano, hermana. Pero nosotros, ¿por qué el enemigo nos saca ventaja? Porque no oramos. Por eso te invito a que vayas allí al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 al 13, por favor. Y vemos la historia de Daniel, ¿cierto? Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Yahweh, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, ¿cierto? Hermano, hermana, no temamos. Pero ¿qué pasa ahí? No era que Daniel hubiese pasado 21 días ayunando, 21 días orando. Eso no es así. Él estaba esperando una respuesta. Y muchas veces, hermano, hermana, nosotros debemos esperar respuesta. Pero mire quién se interpone. Dice el 13, mas el príncipe del reino de Persia, podía ser Satanás, se opuso durante 21 días. O sea que Satanás
se opuso a que Daniel estuviera orando, estuviera intercediendo. Y muchas veces, mi hermano, mi hermana, por lo que estamos viviendo, el enemigo se mete para impedir que el Señor reciba nuestras oraciones. Por eso, hermano, hermana, el hombre, la mujer, el cristiano, la cristiana, que se han dormido espiritualmente, hermano, hermana, el enemigo los ha gobernado, el enemigo no los deja orar, el enemigo lo único que hace es interponerse en la oración, y dice la palabra que el príncipe del reino de Persia, o sea, Satanás, se opuso durante 21 días a la oración de Daniel. Y muchas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros estamos orando, intercediendo, nosotros estamos guerreando, pero el enemigo se está oponiendo. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en pecado, porque no hemos reconocido, no hemos renunciado a nuestros pecados. Hermano, hermana, cuando estamos en pecado, el enemigo se burla de nosotros. Las oraciones no suben a este techo, sino simplemente, mi hermano, mi hermana, nos desgañetamos orando, intercediendo, creyendo que eso va a subir, pero resulta que no, hermano, hermana. Aquí el reino de Persia, o sea, el príncipe de Persia, se opuso a la oración. Por eso, hermano, hermana, nosotros no vemos la respuesta. Por eso vivimos atribulados, gobernados por el enemigo. Por eso vivimos con problemas, hermano. Por eso tú dices, es que el Señor no me responde, es que el Señor no me quiere, hermano, hermana. ¿Cómo te va a querer si tú estás haciendo unas oraciones que el enemigo las está interrumpiendo? Y sigue diciendo en el 13b, pero he aquí Miguel. ¿Quién era Miguel? El ángel, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el único que está encomendado para atar a Satanás. Nosotros no tenemos autoridad para atar a Satanás, pero uno escucha a los siervos, a las siervas que están atando a Satanás, pero Satanás no les hace caso, porque el hermano o la hermana dice, y ato en el nombre poderoso, hermano, hermana, tú no tienes autoridad para atar a Satanás. Dice la palabra en Apocalipsis que el único que va a atar, el único que tiene la cadena es el arcángel Miguel. Uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermano, hermana, te digo en esta noche, todas las oraciones que nosotros estamos haciendo, si tú no estás alineado con el Señor, si tú no estás en obediencia, hermano, hermano, créame, hermano, que Satanás se está oponiendo a la oración. Por eso, hermano, hermana, el Señor quiere que hoy reconozcamos que antes de que nos postemos, mire el enemigo cómo nos saca de la presencia del Señor. Tal vez tú tienes algo contra alguien y tal vez tú no pides perdón y tú te postas allí. Y vamos a ver diferentes tipos de oración, cómo el enemigo nos está robando el tiempo con Yeshua HaMashiach. Cuando Yeshua HaMashiach iba a orar al monte, hermano, hermana, él iba limpio, él iba puro, él iba sin cargas, él simplemente iba a que Yahweh le entregara la dirección de lo que iba a ser el día. Pero nosotros, hermano, hermana, cada día nos levantamos y hacemos nuestro libre albedrío, y hermano, estamos mal, porque lo primero que debemos hacer es orar y pedirle al Señor que nos dé la dirección día tras día, hermano. Por eso dice la palabra que debemos estar orando sin cesar. Hermano, hermana, tú te levantas y te postas y lo primero que haces es ir a hacer el tinto, ir a hacer tus necesidades, y después te da pereza. Pero te digo en esta hora, mi hermano, mi hermana, que lo primero que debes hacer es postrarte y decirle, Señor, te entrego este día, Señor, estoy en tus manos, Señor, ¿tú qué vas a hacer conmigo? Aquí está tu siervo te escucha, aquí estoy, Señor. Pero muchas veces, hermano, hermana, nos levantamos es hacer los quehaceres, nos levantamos a maldecir, a murmurar, a criticar, a señalar, y después nos vamos a orar sin pedirle perdón al Señor. Pero cuando tú no reconoces tus pecados, hermano, hermana, tus oraciones no son escuchadas. Por eso, hermano, hermana, la oración fingida. Y te invito a que vayas allí a Isaías 59:2, mi hermano. Isaías 59:2. Y te vas a dar cuenta cómo es una oración fingida. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Yahweh. Hermano, hermana, créame que si tú no estás alineado, si tú no estás en orden, si tus iniquidades,
todavía prevalecen en tu vida, hermano, tú estás poniendo o colocando una división entre tú como humano y la división con Yahweh. Hermano, hermana, la iniquidad muchas veces no deja que la oración llegue al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay alguien que las está tomando en el ambiente espiritual y alguien que está tapando las oraciones, hermano, hermana, aunque Satanás no es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero él tiene su ejército que se está oponiendo a las oraciones nuestras. Por eso muchas veces uno escucha al hermano que dice, pero ¿por qué el Señor no me habla? ¿Por qué el Señor no me escucha? Tú lo estás diciendo. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque tú tienes todavía iniquidades. Y se nos enseña, aún desde los altares, que no tenemos demonios, que estamos libres, que no tenemos pecado, que esos ministerios de liberación son de brujos, son de hechiceros. Hermano, hermana, cuidado. Cuidado porque estás invalidando la palabra. No sea anatema, hermano, porque la palabra lo dice claramente. Entonces dice la palabra, pero nuestras iniquidades han hecho división. Por eso, hermano, hermana, cuando no hemos renunciado a nuestras iniquidades, cuando no hemos pasado por los procesos de liberación, hermano, hermana, estamos colocando división con nuestro Yahweh. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Hermano, ¿tú crees que cuando vas a la oración y si tienes algo contra alguien, Yahweh te escucha? No, nunca. Cuando tú vas a la oración y le estás robando al Señor, ¿Él te escucha? No, mi hermano. Créame, que es que nosotros, nuestros pecados, hacen ocultar el rostro de Yahweh y Él no nos escucha. ¿Sabe quién nos está escuchando? Satanás. ¿Por qué? Porque tú tienes una necesidad. Dice oración en tiempo de crisis. Lo buscamos como el Dios bombero. Entonces tengo una necesidad económica. Yahweh está apartado de nosotros. Y entonces Satanás, como dice la palabra, que se disfraza. Entonces él hace como el ventrílocuo, hace la voz muy angelical y tú dices, me habló Yahweh. Y Yahweh me dice que vaya y saque un préstamo al banco. Mentiras. Mentiras, mi hermano. Yahweh no quiere que estemos endeudados. Yahweh quiere que nosotros estemos libres en las ataduras financieras. Pero ¿por qué estamos atados? Precisamente por ello. Porque nosotros estamos siendo desobedientes a un mandamiento que Él nos ha entregado. Entonces nosotros mismos nos encargamos de que el Señor oculte su rostro. Hermano, nos podemos desgañitar. Podemos hacer cadenas de oración. ¿Por qué las cadenas de oración no surten el efecto espiritual que nosotros quisiéramos que surtieran? Precisamente porque dentro de la cadena hay hermanos o hermanas que tienen iniquidades. Y cuando hay iniquidad, hermano, hermana, estamos causando división, porque Yahweh no comparte el pecado que nosotros tenemos. Entonces nosotros mismos estamos apartando el rostro del Señor. No es que Él se aparte, no es que Él diga, ¿por qué? Porque Él no nos juzga. Él no dice, mi hijo está orando y está en pecado, yo me voy. No. Somos nosotros que hacemos que Él se aparte, mi hermano. Entonces vamos a tener claro que cuando Satanás nos saca de la oración, es porque, hermano, hay iniquidad dentro de nosotros. Y no queremos reconocer, simplemente queremos que el Señor nos escucha, pero ahí tú tienes la palabra clara que Él oculta en nosotros su rostro. ¿Para qué? Para no escucharnos. La palabra no está ahí porque sí. La palabra está escrita y nosotros debemos tener claridad. Hermano, hermana, pregunto, ¿por qué estamos como estamos? Por eso mismo. No es nada más. Si nosotros, hermano, hermana, viniésemos a la iglesia a orar, a quebrantar en el espíritu, sin tener cargas de nadie, sin tener rivalidades, sin tener revancha, hermano, hermana, créame que la iglesia sería una gran bendición para cada uno de nosotros.
pero como estamos, hermano, en deuda con el Señor, pues lógicamente Él no escucha nuestra oración. Mire, esta palabra me la daba el Señor hoy que estaba ministrando en una casa. Precisamente, toda la familia se secó en este tiempo de cuarentena. La culpa no fue ella, ¿no? Mire, hermano, hermana, escucha al pastor, yo no soy adivino. Y el Señor, antes de la pandemia, le había dicho a la mujer, no vaya a renunciar. El Señor te va a promocionar. Y dentro de su soberbia, su altivez, su prepotencia, por creer más, que de pronto el pastor o la palabra de Yahweh renunció. Hermano, si yo les contara qué pasó, ustedes se pondrían a llorar. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que nosotros estamos haciendo, Yahweh no lo escucha, no. Satanás. Y Satanás los metió en 6 meses en una deuda de 20 millones. Le robaron el diezmo al Señor infamemente. ¿Sí? Entonces, hermano, ellos culpaban a Yahweh. Pues uno se disgusta cuando culpan a Yahweh, porque Yahweh no tiene nada que ver. A la luz de la palabra se les explicó la maldición en la cual ellos se habían metido. Es que el Señor me habló y me dijo que esa mentira. Hermano, tenemos muchas iniquidades. Infortunadamente para algunos dicen no tener iniquidades, pero yo sé que cada uno en esta noche tiene una iniquidad. Y la iniquidad no es el robo, la iniquidad puede ser tu mentira, tu engaño, tu soberbia, tu altivez, tu odio, tu ego. Esos son iniquidades que tú tienes como raíz y no las dejas que te las corten. Hermano, hermana, créame que es muy doloroso que nosotros estemos guerreando, estemos orando y estemos intercediendo y el Señor no nos escuche. Nos escuchamos nosotros, lógicamente, gloria a Dios, y nos animamos unos a otros, pero el que nos debe escuchar, nosotros mismos hicimos que Él se apartara. ¿Para qué? Para que nos escuchara. ¿Por qué no nos quiere escuchar? Porque en la iglesia cristiana a nivel mundial hay mucha hipocresía, hay mucha falsa humildad, hay mucha hipocresía, y Él no escucha a los hipócritas. Y nosotros nos podemos desgañar, digo nosotros a nivel mundial, ¿cierto? Pero el Señor está apartado de nosotros. Y nos damos contentillo, pero resulta que hoy a través de la palabra, hermano, te digo, ¿sabe qué? Rompamos las iniquidades. Otro tipo de oración es cuando hay duda o incredulidad. Oro, pero ¿será que sí? Vayamos allí al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, por favor. Dice la palabra, pero sin fe, ¿tenemos fe cuando oramos? Es que voy a orar por mis finanzas, voy a orar por mi hogar, voy a orar por mis hijos, voy a orar por un trabajo. Y nos metemos en fuego y hay presencia. El Señor se manifiesta. Pero cuando nos levantamos, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí? Satanás. Es mentira, a usted no le va a salir ningún empleo, ningún negocio, su hijo va a seguir desviado, su hija no sé qué, y ahí es cuando nosotros no tenemos la fe. Entonces, ¿cómo pretendemos, mis amados santos y santas, tener fe? ¿Cómo pretendemos agradar a Yahweh si no tenemos fe? Y muchos oran, pero se levantan sin fe. Porque cuando estamos ahí, todo lo vemos fácil y vemos la respuesta. Pero cuando estos pies se ponen firmes en tierra, ahí es cuando empezamos a dudar. ¿Y hacia dónde cojo? El Señor me dijo que me iba a dar un empleo, pero ¿hacia dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? El Señor dijo que me iba a bendecir, voy a ir al banco. Hermano, hermana, nunca el Señor le da al que tiene duda o al que tiene incredulidad. Porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que la hay. ¿Sí ve, hermano, hermana? Miren, no le pongamos duda. Creámosle a la palabra. Cuando tú vayas al lugar secreto,
Crea a la palabra. No le ponga duda. Hermano, si tú lo estás declarando, ¿por qué le pones duda? Si tú dices, Señor, ya el empleo lo tengo, pues tenga el empleo, mi hermano. Ya el negocio me salió, pues créalo, mi hermano. Pero, ¿será que sí? ¿Será que sí yo soy apto? ¿Será que sí me reciben? ¿Será que llevo la hoja de vida? ¿Será que me vas, hermano, hermana? ¿Quién está en tu mente? Satanás. Por eso, hermano, cuando estemos en el lugar secreto, pregunto, ustedes lo saben, cuando Yeshua Hamashiach iba al lugar secreto, ¿estaba Satanás? No. Porque Satanás es el que saca de la oración al cristiano. Y Satanás nunca pudo con nuestro Yeshua Hamashiach. Ni aun cuando lo tentó 3 veces, dándole el reino que era el Yeshua Hamashiach. Porque Satanás es un ignorante. El hombre le entregó el reino terrenal, pero el reino espiritual nunca lo perdió Yeshua Hamashiach. Entonces se nos enseña que era el reino espiritual y eso no es verdad. Entregó las llaves del reino natural. Por eso le entregaba reinos, pero no le entregaba lo espiritual. Por eso Yeshua Hamashiach le dijo, escrito está. Y si nosotros conocemos la palabra, vamos a decirle a toda circunstancia, escrito está. ¿Cuánto le decimos escrito está? Porque cuando nosotros tenemos fe, le decimos a Satanás, escrito está. Y Satanás no tiene argumento. Pero cuando nosotros no tenemos el conocimiento, cuando carecemos de oración, hermano, no le podemos decir a Satanás, escrito está. Porque no sabemos en qué parte de la Biblia puede decir el versículo bíblico. Entonces dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí, hermano, hermana? Busquémoslo en oración. Pero busquémoslo, hermano, hermana. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Cada uno. No los pecados, cada uno de los pecados. Es que nosotros tenemos muchos pecados. Entonces no podemos llegar aquí y decirle, Señor, perdóname mis pecados. Él quiere que nosotros, para ser libres, digamos, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por eso le dijo a Pedro 70 veces 7, porque él tenía que renunciar pecado por pecado, o si no fácilmente el Señor le había dicho, y le perdono todos los pecados, pero le dijo 70 veces 7. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mi hermano, mi hermana. Entonces, cuando hay incredulidad, cuando hay duda, hermano, hermana, el Señor no responde a la oración. El enemigo nos está sacando y nosotros creemos que el Señor está con nosotros, pero dice la palabra en Isaías 59:2 que nosotros mismos hicimos que el rostro del Señor se apartara para que Él no nos escuchara. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces yo te pregunto, ¿por qué vivimos como estamos viviendo? ¿Por qué nos ufanamos de que oramos? ¿Por qué sacamos pecho? Es que yo me levanto temprano, es que yo guerreo, es que yo intercedo. Pero te pregunto, ¿has visto la respuesta? No, porque estamos oprimidos en desempleo, estamos oprimidos en odio, en rencor, en mentira, en engaño, en altivez, prepotencia, arrogancia. Hermano, hermana, ¿eso está bien? Se supone que cuando nosotros vayamos al lugar secreto, nuestras almas, nuestro espíritu estén totalmente limpios. Pero nosotros no hacemos una limpieza espiritual. Nosotros no la hacemos. La brujería le llama lumpias, ¿cierto? Nosotros no podemos decir que son lumpias. Es una limpieza espiritual. Entonces, hermano, cuando tú tienes incredulidad, cuando tú buscas a Yahweh como el Dios bombero, tampoco hay una respuesta. Porque Él conoce la intención de nuestros corazones. Él sabe cuál es la intención por la cual estamos pidiendo. Yo te digo en esta noche, el Señor no nos da lo que nosotros queremos.
¿Sabían eso? Él nos da lo que Él quiere. Y lo quiere lo mejor. Lo mejor. Mi varón de Dios, bienvenido. ¿Sabe qué me mostraba el Señor? Tú llegas en un momento profético. Te darás cuenta el Señor cómo te va a promocionar. Te va a llevar a un nivel más alto. Tú viniste con una encomienda especial, pero tú la tuviste clara. Sembraste y el Señor te va a recompensar. Llegue a tu tierra con una estirpe de un verdadero guerrero, porque el Señor te va a dar niveles espirituales. Así tú te hayas apartado del Señor. Porque el varón que le busca o que le buscaba ha tratado del hermano. Y te dice el Señor, búscame de madrugada, búscame y encontrarás mi rostro. No busques más. Yo sé que tu trabajo, como el trabajo de muchos, quita mucho tiempo, pero el Señor, mi amado, te va a levantar de madrugada. Te va a levantar, te va a sacudir para que tú te levantes, porque Él sabe cuando tú le buscaste y Él sabe lo que tú estás viviendo. Pero eres bienvenido todas las veces que vengas aquí. Aquí es tu iglesia cuando estés aquí en Bogotá. Gracias por tu ofrenda. Por eso el Señor te va a promocionar. No busques donde tú estabas mirando. Deja que el Señor te desvíe tu mirada y te diga, esto es. Piensa eso. Bienvenido. Entonces, mis amados santos, sin duda y sin incredulidad, cuando tú vayas al lugar secreto, crea a lo que estás clamando, crea a lo que estás orando, créalo, pero no te levantes a poner duda, sino simplemente te levantas creyendo. Pero si tú le pones duda, hermano, hermana, perdiste 1 hora, 2 horas ahí postrado. Tú tienes que verlo en lo espiritual. Señor, yo clamé, yo gemí, yo me postré pidiendo esto. En lo espiritual yo ya lo veo para que se haga realidad en lo natural. No es en lo natural para verlo en lo espiritual, no es así. Por eso vemos a Jaycee. Jaycee miró en lo natural y no era en lo natural, era en lo espiritual. Por eso cuando fue revestido en lo espiritual, vio lo natural. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces tergiversamos el concepto bíblico. Primero, mi hermano, mi hermana, mira lo espiritual. Pregunto, ¿fuimos hechos primero espiritual o naturalmente? Espiritual. Entonces, si somos y si fuimos hechos espiritualmente, ¿por qué no miramos espiritualmente? Porque estamos ciegos, porque estamos en el pecado. Y no le echemos la culpa. Hoy hablaba aquí con 2 siervas y el Señor es tan lindo. Es que es tan perfecto. Él nos mandó a este mundo perfecto. Este es el óvulo de la mujer. Este es el esperma del hombre. Entra. ¿Dónde se contamina el hombre o la mujer? Este es el óvulo, este es el esperma, entra, punto, aprisiona y se cierra. ¿Cierto? ¿A dónde se contamina el espíritu nuestro? Aquí en esta gestación. ¿Sabe por qué? Porque por eso Yahweh buscó un vientre virgen. ¿Sí? Y nosotros muchas veces
no llegamos a una relación virgen. Y por eso nuestros hijos vienen contaminados. Y nosotros no podemos guerrear por ellos en el espíritu, sino guerreamos en la carne. Pero el mayor problema de nosotros es desde la misma concepción de nuestros padres. Nosotros venimos santos, puros, pero en el momento en que se cierra el óvulo, ahí viene el pecado. Por eso todos venimos con pecado. Y me decía Yahweh, no le eche la culpa a Adán y Eva. Y me pone ese ejemplo, yo digo, Yahweh, tú eres tan lindo, que a nosotros nos hace falta mucho discernimiento y mucha profundidad para discernir lo que el Señor nos está hablando a través de la primera creación. Eso es una escatología, es otra materia que ustedes tienen que aprender. Y esto lo vamos a ver en esa materia. ¿Por qué? Porque son cosas tan ínfimas que parecen insignificantes, pero que son muy importantes para nosotros. Bueno, oración que no escucha al Señor, porque por nuestro pecado lo apartamos y ya Él no nos escucha. Otra forma, tenemos que confesar. Vayamos allí a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Muchas veces nosotros vamos con apariencia de santidad. Muchas veces vamos con una apariencia de intimidación y empezamos a darnos golpes de pecho. Es que Señor, mire lo que me hacen. Señor, mire lo que me dicen. Señor, mire no sé qué. Señor, sí sé cuándo. Hermano, hermana, no. Yahweh no escucha al hijo llorón, al hijo criticón, al hijo que no reconoce sus pecados. Por eso dice la palabra, si confesamos que Él para, ¿sí ven? ¿Y limpiarnos de qué? Pero hermano, hermana, ¿será que confesamos todos nuestros pecados? A diario, ¿será que tú haces un pare? El gran problema de nosotros los cristianos es que para la oración o para Yahweh o para Yeshua Hamashiach no le dedicamos el tiempo con excelencia. Nos levantamos, Señor, tengo 5 minuticos porque me cogió el sueño y yo tengo que llegar temprano porque, hermano, hermana, le sacamos cualquier cantidad de pretextos. Y hacemos una oración a la ligera, la oración del torero, ole Señor, y nos vamos disque a trabajar. Por eso es que nos va mal, por eso es que todo se nos cierra, por eso Satanás saca ventaja, porque él sabe que nosotros somos hombres y mujeres de oración a la ligera. Pero dice la palabra, si confesamos, es que dice la palabra, si confesamos, él no dice confiesen, si confesamos nuestros pecados, no los pecados del hermano. Es que Señor, mire que el hermano me hizo, la hermana me hizo, es que Señor, es que no sé, hermano, no confiese los pecados de los demás, confiese tus pecados. Confesemos lo que tenemos. Señor, soy altivo, prepotente, el daño que le causé al hermano, a la hermana. Mire, Señor, perdóneme porque robé, engañé. No sé, mi hermano, pero es que la palabra es clara. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, si confesamos, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. El hombre no nos perdona los pecados. El hombre entra en sevicia, en venganza, en odio. Ese es el hombre. Pero si nosotros vamos a quien verdaderamente está esperando que confesemos, hermano, hermana, Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. El amor de Yahweh nunca se acaba. El amor de nosotros los hombres se acaba. ¿O no? Claro, por eso nos odiamos. El amor de nosotros es efímero, es pasajero. Amo mientras estoy bien, pero cuando me sacan la que sabemos, odio a todo el mundo. En todo lugar a nivel mundial le pasa a los cristianos. No somos nosotros, son muchos a los que el Señor les está hablando a través de las redes sociales. Si ven, mi hermano, entonces
y Él nos limpia de toda maldad. No es nadie más. Hermano, hermana, nuestro Yahweh, nuestro Yeshua Hamashiach ya nos perdonó en el momento en que nosotros le conocemos. Él no nos escudriña el pasado. Él no dice, es que tú hiciste esto, es que hijo usted es... No, mi hermano, mi hermana, si confesamos, Él está esperando que confesemos nuestros pecados. Y cada uno de nosotros tiene pecados, ¿o no? Claro. ¿Por qué no nos confesamos? ¿Por qué vivimos con el pecado? Entonces, cuando Satanás nos saca de la oración, Satanás es muy sutil. Por eso muchos han salido de la oración. Por eso muchos ya no vienen a la guerra espiritual, precisamente por eso. Y lo decía esta mañana el Señor, no es lo mismo orar en tu casa donde hay demonios de toda cantidad, porque si tu oración fuera escuchada, en tu casa, en tu hogar, no habrían demonios. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que el enemigo nos saca y nos hace creer que nosotros estamos libres de ataduras. Y dice la palabra que Él nos limpia de toda maldad. Hermano, nosotros hacemos oraciones a nuestro acomodo. Hacemos guerra espiritual a nuestro acomodo. Pero no hacemos una verdadera oración o una verdadera guerra espiritual. ¿Por qué? Porque hacemos de acuerdo a cómo esté mi ánimo. Si me levanto de buenas pulgas, entonces oro a mi manera. Bueno, ya iba a decir una palabra que se dice por allá en mi tierra. Oro violentamente, ¿cierto? Gracias, Señor, porque no me permite decir esa palabra. Pero cuando amanezco con las pulgas, no me dan ni ganas de orar. Y hacemos una oración a la ligera y nos damos contentillo de que oramos. Pregunto en esta noche, el diezmo no es solamente la economía, ¿sabían? El diezmo es tu tiempo. Por eso el Señor fraccionó en 3 eras las 24 horas. De 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? Se supone que es un diezmo espiritual, o sea que el diezmo espiritual es 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto le dedicamos nosotros en oración? Sin palabras, ¿cierto? Nosotros, ¿cuánto le dedicaba Yeshua Hamashiach a la oración? ¿Será que él iba y subía y hacía la oración del torero? No. Duraba horas orando. ¿Cuántas horas oraba Daniel? 3 veces al día. Pregunto, ¿oramos 3 veces al día? No lo sé. Prima más que Morfeo, Eutico, prima más tu necesidad, tu problema, que en verdad el Señor que nos quiere escuchar. Por eso hay hogares donde Yahweh no está ahí. Y tú puedes desgalletarse y puedes decir lo que quieras, pero Él ya no está ahí. ¿Saben por qué? Por lo que dice Isaías 59:2. Nosotros pusimos división entre Él y nosotros. Y Él se apartó y Él no nos escucha. Tengamos mucho cuidado. Y la oración egoísta, que esa es la más dura. Vayamos allí a Santiago 4:3, por favor. Pedís, ¿y qué? Y no recibís. ¿Qué le dijeron a los discípulos? Ustedes piden, pero no saben orar. Nosotros pedimos, pero no sabemos orar. Te pregunto en esta hora, ¿será que cuando Yeshua Hamashiach subía al monte, Él no sabía pedir? Claro, todas sus oraciones fueron escuchadas. Pregunto, ¿nuestras oraciones son escuchadas? Aplica Isaías 59:2 para tu vida espiritual. Te tienes que conectar con nuestro Yahweh. Dice la palabra, pedís y no recibís. ¿Por qué no recibimos?
porque estamos mal. Cuando estamos mal parqueados, estamos pidiendo a nuestra manera, porque no queremos reconocer nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldiciones. Todo lo que hemos hecho, hermano, hermana, tú puedes pedir, pero no vas a recibir. Por eso muchos cristianos se defraudan, se decepcionan. Señor, pero pido y pido y pido, ¿y por qué tú no me respondes? Precisamente, hermano, hay iniquidad, hay duda, hay incredulidad y hay egoísmo. Entonces, ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Él pidió para él. Dijo, Señor, ayúdeme, me quedé sin esposa, sin hijas y sin nada, ayúdeme a mí. No. Él lo primero que hizo es oró por sus amigos. ¿Cuántos de nosotros oramos antes que por nosotros, por la iglesia? Porque tú tienes que llegar, lo primero que debes orar es por tu iglesia. Pero llegamos es de frente, y la iglesia no hay. ¿Cuántos oran por Pentecostés en la iglesia? No, pero siempre desocupada. Pero yo no sé por qué, hermanos, que el trabajo es de ustedes. Porque es que las ovejas son las que se multiplican. ¿Sí? Entonces podemos pedir, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. Y cuando dice la palabra en el hebreo, pedir mal, es porque estamos mal ubicados, mal posicionados. Por eso debemos reconocer, hermano, hermana, ¿qué vamos a pedir? Una casa. Pero pidamos por la casa del hermano. Señor, mire a mi hermano, mira lo que está viviendo, así tú estés viviendo lo mismo. Pero es que el Señor llama oración egoísta. Aquí en Santiago 4:3, cuando nosotros pedimos lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, y los demás que se miren a ver qué hacen. Hermano, a partir de hoy, esta noche tú llegas a tu casa y vas a pedir, antes que por tu necesidad, pide por tu iglesia, por tu hermano, por tu hermana, y te darás cuenta que vas a recibir bendición. Pero dice la palabra, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque estás pidiendo mal. El orden es, pida primero por el enemigo. Pida primero por el hermano, por la hermana. Si tú pides y tú clamas y te pones en la brecha por él o por ella, hermano, hermana, el Señor te va a responder. ¿Sabe por qué? Porque él va a decir, en mi hijo no hay egoísmo. Él se quita el pan de la boca para dárselo a él. Él está viviendo lo mismo, pero está pidiendo por mi hijo para que yo le entregue la casa. Se la entrega, pero le entrega a él. Entonces, hermano, ¿para gastar qué? En vuestros deleites, ¿sí? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y miren a ver los demás qué hacen. No, hermano, hermana. Primero pidamos por la iglesia, segundo por la congregación, tercero por lo que el Señor te esté colocando, y de último, mi hermano, mi hermana, pida por ti. Señor, ya oré por la iglesia, oré por eso. Señor, tú conoces mis necesidades. Hermano, nosotros no somos intercesores. Si fuésemos intercesores, tú intercedes por tu hermano antes que por tus propios deleites. Dice la palabra aquí. Señor, dame mi casa. Señor, dame mi carro. Señor, dame mi empleo. Pero ¿por qué no pides por el hermano que necesita un empleo? ¿Sí? Entonces, dice la palabra que para nuestros deleites. Para pasarnos por encima de quién? Del hermano de la hermana. Hermano, cuando Satanás nos saca de la oración, no nos demos contentillo. Por eso, hermano, hermana, Yeshua Hamashiach invalidaría la palabra, pero es que la deja escrita, oremos sí, pero no es cesar el carnicero. Sin cesar es sin cansarnos, sin debilitarnos. ¿Quién les dijo a ustedes que la oración te cansa? ¿Quién te dijo que el ayuno te da hambre? Pero uno ve gente debilitada. Media hora, 5 minutos y ya están asfixiados.
Hermano, hermana, si el Señor te toma y tú oras toda la hora, gloria a Dios. Pero muchas veces nos robotizamos, que 5 yo, que 5 fulano. Pero hermano, hermana, si el Señor toma a alguien, ¿quiénes somos nosotros para impedir que el Señor toque a esa persona, a ese hermano, a esa hermana y que ore? Hermano, porque muchas veces las oraciones de nosotros no están siendo escuchadas. Si tú no estás alineado con el Señor, créame que tú no puedes invalidar la palabra, porque escrito está en Isaías 59:2. Hemos puesto por nuestras iniquidades división entre Yahweh y nosotros. Y lo más doloroso es que sin reconocer nuestros pecados, apartamos el rostro de Yahweh y en su rostro están sus oídos. Por eso, hermano, hermana, cuando tú vayas allí al lugar secreto, primero reconoce tus pecados, reconócelos delante de Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Él no va a decir, bueno, entonces le perdono este pecado y los otros no. Todos los pecados, porque Él es fiel y justo, porque Él sabe que somos carnales, naturales, y Él sabe, mi hermano, mi hermana, que muchas veces nosotros fingimos una espiritualidad que no la hay. Entre nosotros podemos ver la espiritualidad, pero hermano, hermana, alguien nos está calificando. Entonces, a mí me gusta una alabanza, siempre, ese era el himno de esta iglesia, por tu gracia. Y ahí dice, no nos podemos presentar con hipocresía, porque muchos nos presentamos hipócritamente, sin reconocer nuestros errores. Por eso te invito a que cierres tus ojos allí y dile a mi Padre Celestial que en verdad hoy Isaías 59:2 fue para nosotros, que no hemos renunciado a nuestras iniquidades. Tal vez en nosotros, en nuestros corazones, hay dolor, hay odio, hay ira, no sé qué tengas, pero eso hace que el rostro de Yahweh sea apartado, que sus oraciones o nuestras oraciones no sean escuchadas. ¿Cuánto llevas orando, mi hermano? ¿Cuánto llevas clamando y no ves la respuesta? Tal vez piensa hoy en Isaías 59:2. Tal vez piense, mi hermano, que el demonio, el rey de Persia, que fue Satanás, se está oponiendo a la oración, porque él se está burlando de nosotros en la oración, porque él está diciendo, mire lo que tienes, mire el acta legal que me entregaron. ¿Sí ven, mi hermano? ¿Sí ven, mi hermano? Por eso reconozcamos en esta mañana, en esta noche, que nuestras oraciones puedan subir. El esposo que le pega a la esposa y después viene a la iglesia como si nada, esas oraciones no son escuchadas. Cuando tú vienes en pelea con alguien, las oraciones no son escuchadas. Hermano, hermana, tenemos que ponernos a tono en espiritualidad. Por eso reconoce en esta noche. Dile, Señor, perdónanos. Hoy confesamos cada uno de nuestros pecados, los reconocemos delante de ti, que en nosotros no sé qué tengas allí, pero reconócelo delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Por eso, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, porque tú vienes hablándonos en una serie de lo que ha sido Satanás para incomodarnos y para que nosotros no recibamos la bendición. Perdónanos, Señor, porque hoy entendemos que esa es otra de las ataduras que nosotros tenemos. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias Yeshua HaMashiach, y gracias Meruj HaKadosh, y mis santos y santas le damos gracias a nuestro lugar, Kadosh, con el mejor aplauso en esta hora. Bueno, mis amigos, vamos a hablar por tu diezmo, la